adelante de la siguiente manera, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice, amén. El primer día de la semana, ¿qué día? Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Cuántos varones? Dos varones, amén. Verso 5. Y como tuvieron temor, ¿qué tuvieron estas hermanas? Dice, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, y resucite al tercer día, y resucite al tercer día. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque ella tiene vida, porque tu palabra tiene vida, Señor. Y así como tu Hijo Jesucristo resucitó, declaramos que hoy resucitan cosas, planes, mi Dios amado, resucitan, bendito Dios, sueños, resucitan anhelos, resucitan cosas, mi Dios, que pensábamos que se estaban culminando y terminando, Señor. Pero así como resucitó Jesucristo, hoy hay, Padre Santo, algo nuevo para tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un momento. Dice el libro de Lucas capítulo 24, el primer día de la semana. ¿Primer día de qué? Y aquí, hermanos, hay una pequeña confusión. Porque usted y yo aparentemente el primer día de la semana es lunes. Pero ahora vamos a explicar un poco, amén, con respecto a los calendarios. El calendario bíblico es el calendario más allegado al calendario judío hebreo. Y el calendario judío hebreo es un poco diferente al calendario actual. El calendario actual tiene un nombre y se llama el calendario gregoriano. Entonces hay una diferencia entre el calendario judío y el calendario gregoriano. Eso, amén, está en parte de la historia, amén. Pero entonces, para acentuarnos en el calendario bíblico o el calendario hebreo, recuerde usted cuando lee Génesis capítulo 1, capítulo 2 también, usted lee y dice, y Dios, amén, descansó el séptimo día. Y bíblicamente, hermanos, el séptimo día es el sábado. Por eso ellos le llaman el día de reposo. Ahora, el primer día de la semana de ese calendario judío se le llama, amén, el primer día dorgianos, la palabra primer día. Ahora, el primer día, el último día le llaman ellos el Shabbat, que significa día de reposo. Ahora, en la actualidad, cuando pasa el tiempo y de imperios a imperios y gobernantes a gobernantes, en el tiempo, amén, del imperio romano, amén, cambiaron, amén, uno de los calendarios y el actual es el gregoriano. Ahora, el actual empieza el primer día, amén, lunes. Pero si nos basamos a la Biblia, por eso usted va a encontrar una denominación llamada los adventistas, amén. Ellos, amén, ellos consideran el día sábado como día del Señor, y parte de eso, hermanos, es verdad.
Ahora, si usted se encuentra no con un adventista, con otra denominación, entonces dice, no, pero entonces, ¿por qué no guardan el día sábado? Amén. Nosotros guardamos, y no es de que guardamos en su totalidad, amén, pero sí, el cristiano aparta un día para el Señor, es el domingo, amén. ¿Por qué? Porque vamos a hablar generalmente, no vamos a hablar de una sola iglesia, pero a nivel mundial, el cristianismo, amén, el cristianismo aparta un día llamado domingo, amén. ¿Por qué? Porque está celebrando el día de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó un día domingo. Por lo tanto, los cristianos, amén, separamos ese día para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, amén. Pero cuando el cristiano va entendiendo, también separa el lunes, ¿cuánto dicen amén? También el martes, también el miércoles, también el jueves, viernes, sábado y domingo, y se vuelve una vida en Cristo, aleluya, en el cual lo separamos para Él en todos los días, para vivir una vida santa delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces quiero poner en claro, amén, que este calendario, amén, judío habla de que el séptimo día, el día que el Señor descansó de su labor, era el sábado, el séptimo día. Pero el primer día, amén, el domingo, es ese día cuando Jesucristo, aleluya, Él se levantó de esa tumba y resucitó. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, gloria al Señor. Cuando usted verifica la historia, hermanos, amén, y yo sé que en este mundo actual hay personas que no creen en Dios, hay personas, aleluya, que no consideran a Dios, pero hay dos fechas en la historia, si pudiéramos, amén, llamarlo así, que estas personas, aleluya, aunque dicen que no creen, pero también, aleluya, se introducen en aquellos que sí creemos que un día Cristo vino a esta tierra y nació en este mundo para perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén? Mucha gente que cree y que no cree también se para ese día, y aunque no adora y glorifica a Dios, pero se beneficia de ese día que Jesucristo nació, aleluya. Pero también, hermanos, las personas que no creen en Dios y que no consideran a Dios, en esta semana, aleluya, paralizan todas clases y labores, como labores, aleluya, de diferentes áreas de labores. Pero aún las personas que no creen, aquellas personas que se hacen llamar ateas, también son beneficiados porque se toman días de descansos, aleluya. Y aunque ellos no consideran a Dios, alabado Dios, también ellos están siendo partícipes, celebrando de que un día Cristo resucitó de esa tumba. Dele un aplauso al Señor, porque Jesucristo vive, Él no está muerto. Dice el 24, capítulo 1, lo que leímos. El primer día de la semana. ¿Qué día? Primer día de la semana, un domingo. Muy de mañana. ¿En qué momento? Muy de mañana. Dile al que está a su lado, muy de mañana, hay mucha bendición. Dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas. ¿Qué traían? Especias aromáticas. Aquí me voy a detener un momento y le voy a dar un consejo que me dio una hermana entregada a las cosas de Dios, aleluya. Posiblemente nos está viendo, tal vez ella no, pero familiares de ella sé que nos están viendo. Nuestra hermana y misionera Rosita González, una mujer de Dios, aleluya, que levantó muchas iglesias en México, en Chicago, en Nicaragua, en Guatemala, aleluya, y en otros lugares como Puerto Rico, aleluya. Ella nos decía, hijo, cuando vayas a dos lugares que te voy a mencionar, nunca vayas con las manos vacías. Siempre que vayas a la casa de Dios, llévale algo a nuestro Dios.
Número 2, siempre que vayas a casa de tus padres o a casa de los padres de tu esposa, llévales algo, porque hay que honrar a los padres. Y sabe, hermano, eso yo lo acepté como un buen consejo. Y siempre que voy a la casa de Dios, no solamente en esta iglesia, cuando me invitan a predicar otra iglesia, cuando voy a otro estado y visito una iglesia, siempre le llevo algo al Señor. ¿Cuánto le trajeron algo al Señor? Aleluya, denle una ofrenda de palmas al Señor, porque sé que usted le trajo algo al Señor. Dice que llevaban especias, aleluya, aromáticas. Estas mujeres llevaban algo para algo que ellos querían hacer. Vamos a leer, dice que habían preparado, ¿qué habían hecho? Dice, algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice, hermanos, el verso 1 dice que muy de mañana vinieron estas personas al sepulcro y traían algo. Ahora, mire, aquí va a aprender algo usted nuevo. Ya los que estuvieron el año pasado con nosotros, tal vez ya lo saben y se van a recordar de esto, y se les olvidó, una vez más lo van a volver a aplicar. Dice así, que muy de mañana vinieron al sepulcro. Recuerde que Jesús murió muy cerca al día de reposo, al Shabbat, al día de reposo. Y recuerde que los judíos, hermanos, ellos tienen una ley que a cierta hora de cierto día, ellos culminan todas sus labores y no hacen nada. Si pudiéramos aprender algo de ellos, aleluya, que quisiera encontrar, amén, cristianos que digan, aleluya, este día es para mi Dios, aún me llamen y me paguen doble, no voy a ir. Aleluya, este día es para mi Dios, y aunque alguien necesite algo de mí, no voy a estar. Puedo estar los otros 5 días, aleluya, y todas las horas, 6 días si quiere, pero este día no me lo toquen. Y estos hermanos, aleluya, y este pueblo judío sabe una ley que dice a tal hora, a tal día, no hago ninguna labor. Y dice la Biblia que Jesucristo vino a cumplir la ley, alabado Dios. Y dice la Biblia que entonces, recuerden que Él murió un día, aleluya. No voy a especificar el día porque aún en eso, hermanos, si nos vamos matemáticamente, si pensamos que murió el viernes y resucitó el domingo, y si hacemos matemáticas, falta un pequeño de tiempo, pero tiene la explicación. No me voy a detener ahí, eso usted viene un martes y le explicamos. Pero el día que murió, al día que resucitó, dice la Biblia que pasaron ¿cuántos días? 3 días. Una vez que Jesucristo, aleluya, antes de que llegaran los 3 días, faltaba un tiempo. Entonces, cuando se termina el Shabbat, el día de los judíos de descanso, se terminó, todos iban a entrar a sus labores diarias. Estas mujeres, antes de entrar a sus labores diarias, lo primero que hicieron fueron a traer, amén, las especies. Y antes de laborar, ellas fueron primero al sepulcro, amén, a embalsamar el cuerpo de Jesús, porque ellas pensaban que Jesús todavía estaba en la tumba. Pero había ahí dice en la Biblia que había una costumbre, y eso está en la actualidad. Hay personas que cuando ya no tienen vida, hay que componerlos, hay que arreglarlos por diferentes motivos, amén. Pero estos, amén, se extrajo de tiempos antiguos. Aquellas personas, cuando moría una persona, y más cuando era una persona muy apreciada, los amigos, los familiares tenían que llevar aromatizantes, amén, para ungir esa persona que ya no tenía vida, para darle una buena despedida, para darle una buena sepultura y un buen adiós, aleluya, entonces estas mujeres, antes de laborar, agarraron especies
especies aromatizantes y muy de mañana fueron al sepulcro. Sigue la historia bíblica, el relato bíblico. Cuando ellas llegan allá, gloria al Señor, dice la Biblia que se sorprendieron. ¿Qué hicieron estas mujeres? Se sorprendieron. Ya no estaba la piedra al entrar de la tumba. Pero también cuando miraron dentro, si usted miró la foto, el panorama, estaba la piedra vacía, removida, había un hueco y había dos prendas, un sudario y amén, y unos lienzos. Pero ahí mismo en Lucas, usted lo lee en casa completo, el versículo, aleluya, 22, dice que estaba el sudario y estaba el lienzo, solamente una prenda estaba doblada, la otra no estaba doblada. Ese tiene un significado. Cuando alguien salía o terminaba de cierto lugar, le daban prendas. Si las dos prendas estaban desdobladas, es la palabra correcta. Si estaban arrugadas, quería decir que esa reunión, ese momento, lo que se hizo ahí, se terminó. Pero si llegaban las personas y miraban que esas dos prendas, una estaba arrugada, por decirlo así, en mal estado, y uno estaba envuelto ordenadamente, era una señal de que en esa reunión hubo un grupo de personas y que por la señal de que una prenda estaba desordenada y una ordenada, era una señal de que ese lugar o eso que se estaba haciendo así no se había terminado, de que pudieron poner una pausa, tomar un receso, pero al ver una prenda doblada y otra desordenada, amén, señalaba de que esa reunión continuaría. Por eso Cristo, cuando se fue, una prenda estaba desordenada, pero la otra estaba ordenada, señalando Jesucristo que Él terminaba un tiempo, pero dijo en el libro de los Hechos: yo me voy, pero vendré. ¿Cuántos saben que Cristo vendrá otra vez por su iglesia? Jesucristo vendrá por usted y por mí. Entonces dice la palabra del Señor, aleluya, dice que cuando Cristo resucita, aleluya, después, antes de la resurrección, recordemos que dos mujeres fueron muy de mañana. ¿En qué momento? ¿A dónde? Al sepulcro. Porque ellas estaban ya, aleluya, queriendo continuar con el acto de Jesús. Pero si nos vamos un poquito más atrás, yo quiero que esta tarde usted aprenda algo de parte de la palabra del Señor. Mira, hermanos, cuando Cristo estaba crucificado, porque este panorama dice que ya ellos fueron, amén, el primer día de la semana de mañana para ir a embalsamarlo con especies aromatizantes. Pero un poco antes de eso, hermanos, ¿se acuerda cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Usted sabe esa escena, ¿verdad? Después, como ya se estaba terminando el tiempo el día de labores de los judíos, entonces ya no podían hacer ninguna labor. Pero ahora ya había muerto Cristo en la cruz. Para sus simpatizantes y seguidores y fieles creyentes era muy necesario que Él se bajara de esa cruz. Aleluya. Pero se estaba terminando el tiempo de laborar. Tenían que bajarlo a Cristo porque ya miraban que estaba sin vida. Y ellos, como amaban tanto a Jesús, no querían verlo colgado, muerto en esa cruz. Entonces ellos tenían que accionar para que antes que se terminara el tiempo, amén, ellos tenían que bajarlo y llevarlo a un lugar para que después continuaran. Y sabe, hermanos, aleluya, ahí si Pedro hubiera acercadose a las autoridades para pedir el cuerpo de Jesús, habría muchas probabilidades que no se lo darían. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan ya habían estado siendo perseguidos, alabado Dios. Pedro lo querían arrestar con Jesús y él se negó. Entonces él sabía que si se presentaba ante Poncio Pilato para pedirle el cuerpo, no se lo iban a dar. Tampoco si se iba a acercar Juan a pedirle el cuerpo de Jesús a Poncio Pilato o aquellas autoridades eclesiásticas judías rabínicas, tampoco no se lo iban a dar.
Entonces, aleluya, Dios, alabado Cristo, tenía 2 personas puestas en ese lugar. ¿Cuántas personas? Dice, hermanos, aleluya, en el libro de Mateo capítulo 27. Dele vuelta ahí en su página de la Biblia. Y en Mateo capítulo 57 dice algo maravilloso. Mateo capítulo 27, verso 57. Mateo 27, alabado Cristo, gloria al Señor. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 57. Mire lo que dice ahí. Dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. ¿Cómo se llamaba este varón? Que también había sido discípulo de Jesús. Hermano, antes de explicar, quiero su atención acá. ¿Usted se acuerda que Jesús tenía cuántos discípulos? 12. Uno de ellos lo traicionó y después murió. ¿Quedaron cuántos? 11. Pero aquí dice que había otro discípulo llamado José, y era de una región llamada Arimatea. Vamos a ver otra vez lo que dice. Mateo 27, 57 dice, verso 58. Hablando de José de Arimatea, fue a Pilato. ¿A dónde fue? A Pilato, a Poncio Pilato. Dice, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Aquí voy a explicar un poco. Imagínese, hermano y hermana, que hubo un hombre que lo crucificaron porque le llamaban un impostor, un usurpador, un mentiroso, un traidor llamado Jesús. Esa gente así lo categorizaba. Por eso lo crucificaron. Por eso le dieron la más, amén, cruel, aleluya, acto en esta tierra. Lo crucificaron. Ahora imagínense llegar una persona y pedir el cuerpo de esta persona. Había muy pocas probabilidades que se lo dieran. Dios ya tenía un hombre, aleluya, llamado José de Arimatea. Dice la Biblia que este hombre, hermanos, era, aleluya, de mucho dinero. Este hombre se relacionaba mucho con Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Era el gobernador de Judea. Aleluya, Poncio Pilato tenía toda la autoridad en Judea para dar una orden, y la orden se tenía que cumplir. Si venía Pedro y le decía, Poncio Pilato, dame el cuerpo de Jesús, se lo negaría. Si venía Jacobo o Juan y le pedían el cuerpo de Jesús, se lo negarían. Pero llega un hombre que ya Dios lo tenía reservado para una obra especial, llamado José de Arimatea, que él convivía y se relacionaba con Poncio Pilato. Cuando llega y le dice, vengo por el cuerpo de Jesús, y dice la Biblia que se lo dio. Alabado Dios. Quiero decirte, hermano, que cuando Dios tiene un plan en tu vida, Él sabe quién va a poner en tu camino para que el plan de Dios se lleve a cabo. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor de la gloria. José de Arimatea, si lo quiere escribir, representa la autoridad política. Porque para pedir el cuerpo de Jesús tenían que presentarse ante la autoridad política, no ante la autoridad religiosa. La autoridad religiosa era cuando lo iban a crucificar, que lo enjuiciaban a cada momento. Pero una vez ya colgado en el madero y muerto, tenían que pedirle el cuerpo, aleluya. Es como pasa ahora mismo. Cuando hay una persona que ya no tiene vida, hay que ir a sacarle su carta de defunción. No van a una iglesia para que se lo dé, van al registro civil. Y entonces José de Arimatea representa el poder político. Pero había otra área que también tenían que solucionar. Número uno era el político y después era lo religioso. Y ahí, hermanos, también dice la Biblia, gloria al Señor, en Juan 31, Juan 3:1, gloria a Dios. Usted escriba la cita. Juan 3:1 dice, y un hombre principal entre los maestros llamado Nicodemo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Dice, un hombre principal entre los maestros.
Sabe, hermano, que cuando Dios tiene un plan, Dios, aleluya, sabe dónde te va a direccionar. ¿Cuántos dicen amén? Dile al Señor: Dios te trajo a este lugar con un propósito. Declárele esa palabra. Ahora ya solucionaron en el área política. Ya le dieron el cuerpo. Ahora tenían que solucionar en el área religiosa. Dice la Biblia que Dios tenía a un hombre llamado Nicodemo. Pero mire, hermanos, este hombre adinerado y político, este hombre capacitado con mucha sabiduría rabínica, Dios lo junta para trabajar en una obra maravillosa. Abra su Biblia en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, vamos a leer el versículo 38. Dice así de la siguiente manera: después de todo esto, José de Arimatea, mira, hermano, aquí lo resalta más claro. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. ¿Cómo era? Aquí hay personas, aleluya, que aman a Dios, pero secretamente. ¿Sabe, hermano? Ya terminó ese secreto. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere, aleluya, que lo amemos secretamente, pero también visiblemente. Dice aquí, aleluya, dice, por medio, vamos a leer otra vez. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos. ¿Por miedo qué? Dice, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Qué hizo José? Ahora el verso 39. Acuérdese, Juan 19, 38, ahora el 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿En qué momento lo visitó Jesús? Ok, me detengo un momento ahí. Mire, José de Arimatea era discípulo secreto por miedo a ¿quién? Lo acabamos de leer, a los judíos. Y Nicodemo visitó a Jesús de noche por miedo a sus maestros rabínicos. Hermanos, ahora vamos a ver cuando Dios empieza a hacer la obra, cómo Dios cambia. ¿Cuántos dicen amén? Dice así, gloria al Señor, el 39 una vez más. También Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de aleos, como 100 libras. ¿Cuántas libras? Verso 40. Tomaron, mire, aquí ya no habla de uno, habla de dos, habla de plural. Dice tomaron, si no hubiera dicho Nicodemo tomó, pero está hablando de las dos personas. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es la costumbre sepultar entre los judíos. Voy a explicar. José de Arimatea, a pesar de que él se relacionaba con las autoridades, él amaba a Jesús. Y Nicodemo, a pesar que se relacionaba con los fariseos, él amaba a Jesús. Quiero decirte algo aquí, yo quiero tu atención, por favor. Tal vez usted ya le está sirviendo al Señor, pero lo está haciendo secretamente. Dios quiere, aleluya, que lo hagas públicamente. ¿Cuánto dicen amén? Por eso ese acto que hicieron los que se bautizaron, estaban declarando que ahora públicamente le van a servir al Señor con todo su corazón, con sus fuerzas y con toda su mente. Aleluya, que ese aplauso se escuche a la presencia de Dios. Ya pasó esto, ya pidieron el cuerpo, amén, ya tienen ese lugar, aleluya. Entonces lo sepultaron. Después, cuando ya pasó esta obra del sepulcro, gloria a Dios, entonces los seguidores de Jesús ya estaban pensando, aleluya, que al terminar su día de descanso de los judíos, al empezar a laborar, iban a continuar con el cuerpo de Jesús. Por eso, muy de mañana, estas dos mujeres
fueron al sepulcro, pero ahí se encuentra, mira hermano, lo que no pudo hacer María y María Magdalena, ya Dios tenía a José de Arimatea y a Nicodemo. Lo que no podía hacer José de Arimatea y no podía hacer Nicodemo, ya estaba María y María Magdalena. Dale un aplauso al Señor, porque Dios es bueno y Él complementa todo lo que Él ha empezado. Dile al que está a tu lado, usted es muy útil para el Señor. Mi hermano, hermana, quiero decirte que usted es útil para el Señor. Dios te ha dado capacidades, te ha dado, aleluya, virtudes, te ha dado habilidades para que le sirvas al Señor, aleluya. José le sirvió al Señor, Nicodemo también, María, aleluya, y María Magdalena, y después entran, gloria a Dios, los discípulos como Pedro y Juan. Alguien me dijo que Juan era más veloz que Pedro. Y sabe, mi hermano, es verdad que así dice la Biblia, que ahora sí lo vamos a aplicar al contexto bíblico. Esto el hermano Orlin me hizo y me hizo caer bien, aleluya. Pero ahora lo vamos a explicar conforme al relato bíblico. Dice la Biblia que cuando estas dos mujeres Marías vinieron a donde estaban los discípulos, dijeron: Jesucristo no está en la tumba, aleluya, la tumba está vacía y no hay nadie. Dice la Biblia que los primeros que corrieron al lugar fue Juan y Pedro. Y dice la Biblia, relata detalladamente que el que emprendió el viaje hacia allá fue Pedro, y al instante salió Juan. Pero dice la Biblia que al llegar allá, Juan llegó primero que Pedro. Se calcula que Pedro tenía como en 38 años a 40 años, porque Pedro se cree que era un poco mayor que Jesús. Jesús murió a los años 33. Empezó su ministerio en el año, cuando él tenía 30 años. Su ministerio de Jesús tardó 3 años. A los 33 Jesucristo fue crucificado, pero él porque venía por una sola razón. Entonces, si Pedro era un poco mayor que Jesús, digamos que tenía entre 38, 37 por ahí. Pero Juan era un joven, aleluya, de 16, 17 años cuando emprendieron la carrera hacia el sepulcro. Aunque Pedro se adelantó, llegó Juan, aleluya. Eso nos habla y se cumple la Biblia, que la fuerza del pueblo de Dios es la juventud. Dele un aplauso al Señor, aleluya, porque la juventud también es útil en las manos de Dios. Hoy la pastora dio un resumen, pero muy corto. Pero nos felicitaron, mis hermanos, aleluya, y se está grabando, gloria a Dios. Cuando pasó la roca eterna, dicen los que nos aprecian: Pastor Marcelo, gracias, porque sus jóvenes nos dieron una enseñanza, una vestimenta modesta y decente. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor Jesucristo. Hermana, aleluya, hermano, hermana, cuando hablamos de una vestimenta modesta, aleluya, una vestimenta, aleluya, que le agrada a Dios, es porque los amamos, para que cuando usted represente la roca eterna, digan: ahí hay un hombre de Dios, ahí hay una mujer de Dios. Y esto no quiere decir, aleluya, que en la vestimenta lleva unción. No, lo que dice la palabra, que la mujer debe tapar, aleluya, su cuerpo. Y estas jovencitas, de gloria a Dios, fueron elogiadas porque todas llevaban una vestimenta decente. Denle un aplauso al Señor de la gloria. Y sabe, mi hermano, es verdad que se sentían un poco incómodas, la entendemos. Pero sabe, mi hermano, están marcando la diferencia. Y eso que el pastor Marcelo, aleluya, no es tan muy legalista. Pero debemos de tener prudencia. ¿Cuántos se acuerdan de la prudencia de la palabra de ayer? Ya hoy me dice una persona: pastor, es que soy prudente, te voy a dar esta respuesta. Me digo: wow, gloria a Dios, están aprendiendo, qué bien.
Y sabe, mi hermano, estas personas, cuando Pedro y Juan corren al sepulcro, Juan, por ser más joven, llegó primeramente al sepulcro. Y cuando llega él, al instante llega Juan y se sorprenden, gloria a Dios, que la piedra estaba removida. Y también se miran adentro que la tumba estaba vacía. Y ahí se ponen dos ángeles y dicen, gloria a Dios, ¿por qué buscan, aleluya, entre los muertos al que vive? Mi hermano y hermana, quiero decirte que Cristo está vivo. Cristo está a la diestra del Padre, aleluya, aleluya, intercediendo por usted. Cristo es real. Y sabe, hermano, ¿por qué hago mucho énfasis? Y sabe por qué le digo, hermanos, Cristo vive. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchas personas en la transmisión que no tienen a Cristo como su Salvador. Aleluya, alabado Dios. Aquí en medio de nosotros está el hermano Juan. Denle un aplauso porque Dios lo trajo hoy. Alabado Cristo, gloria al Señor. Y me decía el hermano Juan, yo hablé con él hace como una semana y media, gloria a Dios, y empezábamos a hablar. No lo conocía, pero hermanos, una persona hasta se mira, gloria a Dios, cuánto ama a Dios. Y él me dice, aunque yo no vivo cerca, yo vivo lejos, pero un día voy a estar con ustedes, hermano. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Dios en este lugar lo tiene que saber la comunidad. Tienen que saber que hay un Dios que puso su trono en este lugar, y este lugar será casa de oración y puerta al cielo. Me gustó la expresión que me hizo el hermano Juan. Dice, pastor, yo voy a llegar ahí, no sé cómo, pero un día voy a llegar. Cuando a veces expresiones, ay pastor, no sé si voy a llegar. Si usted, aleluya, ama a Dios, hay que llegar. ¿Por qué, hermano? Porque para el Señor estas mujeres, aleluya, pasaron muy de mañana a donde estaba el sepulcro para encontrarse al Señor Jesús. Y sabe, mi hermano, esto habla de la importancia que le tenemos al Señor. Gloria a Cristo. Hoy muy temprano, como no hubo oración por la mañana porque teníamos una actividad, yo me levanté temprano, no a las 4, un poquito más tarde porque dormí, pero era muy de mañana y dije, voy a ir a orar un momento a la casa de Dios. Hermanos, yo vine a orar, gloria a Dios, y me llevo la sorpresa que ya el hermano Lalo ya se había tendido en el altar a orar y a clamar. Sabe, mi hermano, gloria a Dios, el orar muy de mañana es de gran bendición. Esto lo sabían las mujeres. Ellas fueron al sepulcro porque se querían encontrar con Jesús, aunque solamente su cuerpo sin vida, pero se querían encontrar con Jesús. Ahora usted y yo sabemos que Cristo está vivo. Hay que tener esa pasión para encontrarnos con Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor de la gloria. Muy de mañana fueron al sepulcro. Ahora, hermanos, para terminar, ya estoy terminando, vamos al verso 3. Gloria a Cristo. Dice, y las mujeres entrando al sepulcro no hallaron el cuerpo, porque ya había resucitado al tercer día. Gloria a Dios. El verso 5 dice que los ángeles dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Al quién? Al que vive. ¿Y quién es el que vive? Aleluya, dice, Él no está muerto, Él ha resucitado. Aleluya, ¿cuántos alaban y adoran el nombre de Dios? Cristo está vivo, Cristo está vivo, Cristo está vivo. Voy a dar una expresión que usted, aleluya, lo va a tomar como que, pero hermanos, aquí hay personas que han tenido un real encuentro con Dios. Por eso, hermanos, aleluya, aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios, y no solamente, aleluya, algo pasajero. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús y cuando más uno lo busca, si alguien logra tocar el manto del maestro, cosas grandes suceden, aleluya. Yo un día, un jueves como a las 8 de la noche, orando, no había servicio, no había, aleluya, campaña, no había predicador invitado, no había una buena agrupación en un lugar, en la casa, como acostumbraba. Le dije, Señor, tengo 7
7 minutos de descanso. Quiero orar contigo, aleluya. Algo pasó, yo sé que era la presencia de Dios real que me tocó. No vi su rostro, no vi sus sandalias, solamente un poco toque del maestro. Eso fue suficiente para cambiar de trabajo, para cambiar de ciudad, para cambiar, aleluya, para amar al maestro, para amar al Cristo que un día resucitó de los muertos. Denle un aplauso al Señor Jesús. Aquellos que se esfuerzan, yo les veo los hermanos cansados, hermanas con hijos, aleluya, y con mucha labor, y sirven a Dios. Yo digo, Padre, ellos tuvieron un toque. Cuando miro personas que le ponen muchos límites a Dios, yo oro y le digo, Señor, que ellos te conozcan, porque dice la Biblia que un tibio no entra en el reino de los cielos. Una persona que no nace de nuevo no entra en el reino de los cielos. Solamente aquellos que le entregan su vida a Cristo y le dicen, Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dale un aplauso al Señor de la gloria. Cuando uno se enamora de Dios, te van a decir loco, te van a decir fanático, te van a decir, aleluya, ahí ya te lavaron la cabeza al coco. Aleluya, pero cuando uno tiene un encuentro pequeño con Cristo, no se limita a darle su vida completo, no se limita a darle sus finanzas completo, no se limita a darle su labor completo, aleluya. Y yo le he dicho, no necesariamente tienes que venir todos los días a la casa de Dios. Si vienes un día está bien, pero llénate de la presencia de Dios. Si solamente puedes un día está bien, pero que ese día lo separes para el Señor y le des tu corazón completamente y le digas, Señor, yo trabajo todos los días. Cristo te sabe entender, pero ese día de descanso sírvele a tu maestro con todo tu corazón. Si no tienes dinero, no le des al Señor. Dios nunca te va a pedir nada que no tengas. Si Dios te pide es porque te quiere dar. Si usted se limita, no voy a dar, usted no le hace un bien ni a Dios, ni a la iglesia, ni al pastor. El bien se lo está haciendo usted. La semana pasada 3 personas me dijeron, pastor, quiero empezar a diezmar, enséñeme qué tengo que hacer. Le dije, hermano, aleluya, agarre un sobre, ponga lo que le quiere dar a Dios y escríbele su nombre. Son personas, aleluya, si usted no quiere dar, alabado Cristo, aleluya, está bien. Quizás no tiene, Dios te entiende, pero sírvele. Dios te dio 2 manos, Dios te dio una vista, puedes agarrar, aleluya, allá afuera están las escobas, hacer la casa de Dios. Si no tienes dinero, Dios no te pide tu dinero, te dice, hijo, hija, entonces labora en mi casa. Alguien le da un aplauso al Cristo de la gloria. ¿Sabe, mi hermano? Por eso usted cuando ve que una persona está entregada a Dios, si usted lo mira en la carne no lo va a entender. Yo siempre oro por aquellas mujeres que sus esposos no les sirven a Dios. Yo veo aquellos hijos que sus padres no quieren nada con Dios. Por eso yo le he dicho a mi esposa, y ya los líderes lo saben también, cuando vemos un varón que su esposa no le quiere servir a Dios, pero el varón sí, hay que orar por él, porque él, a pesar de las luchas de Satanás, también está teniendo una lucha con su cónyuge. Si miramos una mujer que le quiere servir a Dios y su esposo le pone trabas, hay que orar porque esa persona está haciendo doble esfuerzo. Cuando miramos niños que llegan a la casa de Dios sin padre y sin madre, es verdad que a veces nos llenamos un poco de ira, porque uno dice, es la responsabilidad de papá y de mamá. Pero si papá y mamá no pueden, aleluya, cuando vemos un niño, una niña apasionada por Dios, hay que arroparlo. ¿Cuánto dicen amén? Hay que instruirlo. ¿Por qué, mi hermano? Porque ellos van a ser instrumentos en las manos de Dios. Cuando Cristo
te toca, cuando Cristo, aleluya, llega a tu vida, cuando Cristo realmente resucita en tu corazón, usted es una persona diferente. Gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque usted está haciendo la labor de amar a Dios. Esta palabra es para aquellos que, pudiendo estar en la casa de Dios, no se acercan. Alabado Cristo. Pero usted llegó a la casa del Señor. Usted hizo lo que hizo Juan, Pedro, lo que hizo la mujer como María y María Magdalena, que querían estar cerca de Cristo. Usted lo ha hecho. Dele un aplauso al Rey de la Gloria. Dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Pues Él no está muerto, Él está vivo. Dile que está a tu lado: Cristo vive. Cristo vive. Para terminar, número 1, Cristo resucitó para demostrar su divinidad como Dios hecho hombre. Escriba la cita. Mateo 1:23 dice así: y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso Cristo resucitó, para enseñarle a la humanidad que Dios estaba con nosotros. Dile que está a tu lado: Dios te vino a visitar. Número 2, Dios resucitó para demostrar el poder sobre la muerte. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 10 verso 18. Dice: yo tengo el poder para poner mi vida y volverla a tomar. Dele un aplauso al Cristo de la gloria, que tiene el poder para poner su vida y volverla a tomar. Número 3, estoy terminando. Cristo resucitó para demostrar el poder de perdonar pecados. Y eso lo encontramos en Mateo 9:2. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto le dan gloria a Jesucristo, que tiene toda la autoridad para perdonar tus pecados? Y yo quiero enfatizar un minuto más en esto. Para los que nos están mirando por la transmisión, no sé qué estilo de vida has vivido, no sé qué estilo de vida estuviste viviendo. Yo te quiero decir que Cristo te está llamando. Cristo te quiere alcanzar. Cristo quiere llegar a tu vida. Si estás pensando en el suicidio, si estás pensando que tu vida no vale nada, quiero decirte que Jesucristo te ama y quiere perdonar tus pecados. Aleluya. Cristo está vivo y quiere perdonar los pecados de la humanidad. Aleluya. Y eso le dijo a este hombre en Mateo 9:2. Dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo, aleluya, perdonó multitudes de pecados de cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos perdonó. Dele un aplauso al Señor de la gloria, porque nos perdonó de todo pecado. Número 4, Jesucristo, aleluya, resucitó para demostrar la victoria sobre Satanás. Efesios 4:9 dice: Él descendió a las partes más profundas a arrebatarles la llave de la muerte. En Cristo no hay muerte. ¿Cuánto dicen amén? En Cristo no hay muerte. Es verdad que se usa ese vocablo, ese verbo morir, pero en realidad ese verbo tiene más significados. Y uno de esos significados quiere decir dormir. Aleluya. Es verdad que Tesalonicenses dice: los muertos en Cristo resucitarán. Pero en la escritura original dice: los que durmieron
volverán, aleluya. Entonces el cristiano con Cristo, la persona que recibe a Cristo, un día que viene y termina su vida aquí en esta tierra, aleluya, pasa a un estado de como que está durmiendo, aleluya, porque esa persona se va a volver a levantar. Alguien dijo, aleluya, para todo hay solución menos la muerte. Y alguien más le dijo, no, eso dices tú, pero en Cristo Jesús hasta la muerte tiene solución. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y el último, aleluya, el número 5 para terminar. Yo sé que hay muchas formas de por qué Cristo resucitó, pero yo saqué solamente 5. Pero el 5 dice, Jesús resucitó para demostrar que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Y Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección de la vida, dijo Jesús. El que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Póngase de pie por un momento, gloria a Dios. Alabado Cristo, gloria al Señor, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Cierren un momento sus ojos y vamos, gloria al Señor, aleluya. Vamos a